Por todos los cielos, el Papa es una dama. Roma, a mediados del siglo IX, no era la magnífica ciudad de mármol de la época clásica, ni la Roma del Renacimiento con sus hermosos palacios e iglesias. En ese periodo de la historia, la ciudad estaba en retroceso. Lo único resaltante que tenía es que era el hogar del Papa, lo que la hacía el centro espiritual del cristianismo. Transcurría el año 857. A través de las calles de Roma se desplazaba una procesión, y a la cabeza estaba el mismísimo Santo Padre, el Papa Juan. Era un extraño momento de gloriosa ostentación en una época oscura. Pero de repente el Papa detuvo su paso y se cayó al suelo. Sus asistentes corrieron a ayudarlo y se horrorizaron de ver al Supremo Pontífice llorando y gritando mientras agonizaba. Se solicitó la presencia de un médico. Había pánico y confusión. El Papa lanzó un grito aterrador. Enseguida las empedradas calles se cubrieron de sangre. Acelerada y cuidadosamente se le retiró el hábito al Papa. Un gran silencio producto del choque se apoderó de la escena. Fue interrumpido por el llanto de un bebé. El Papa acababa de dar a luz en las calles de Roma. En la actualidad, esas fotografías se hubiesen vendido por una inmensa cantidad. Por favor, otra fotografía, solo una más. Santa Madre, el Papa da a luz. Esta es entonces la historia del Papa Juan, quien resultó ser la papisa Juana, una mujer que hizo el trabajo de un hombre en un mundo masculino. Juana siguió siendo una figura controversial en la historia de la religión mucho después del siglo IX. Aún se debatía sobre Juana durante la época de la Reforma, cuando los protestantes se separaron de Roma. Los protestantes acusaban a sus oponentes religiosos de querer borrar a Juana de la historia católica. Por su parte, Roma rechazó toda la historia y alegó que era una gran mentira ideada por los protestantes heréticos para burlarse de la Iglesia católica y desacreditarla. Eso formó parte de una campaña para desacreditar a la Iglesia. El papado en realidad no era nada popular y los reformistas pensaron que el papado no estaba de acuerdo con las escrituras. De modo que cualquier historia que le diera un duro golpe al papado era muy útil y fue utilizada de una manera muy polémica por los reformistas para tratar de abatir la antigua Iglesia. Pero también debemos recordar que esa historia llegó a ser muy popular entre los seguidores del cristianismo antes de la Reforma, y cerca de 1400 de ellos colocaron un busto de Juana en la Catedral de Siena. Si la historia no era verdadera, ¿por qué la calle en la que la papisa Juana dio a luz fue rebautizada con el nombre de Vicus Papisa, o calle de la mujer papa?, preguntaban los protestantes. Incluso Martín Lutero, el gran reformista de la Iglesia del siglo XVI, dijo haber visto una estatua en Roma dedicada a Juana y a su hijo. El mayor problema al que se enfrentó la Iglesia romana al tratar de negar la historia de Juana fue que sus voceros no se ponían de acuerdo. Mientras algunos negaban que hubiese existido, varios devotos católicos explotaban la leyenda para su propio beneficio. Antifeministas dentro de la Iglesia promocionaron la historia de Juana como una lección que advertía lo que podía ocurrir si las mujeres ocupaban altos cargos en el papado. Una historia que pretendía ilustrar sobre cómo la ambición femenina descontrolada daba paso a una vil depravación y daños permanentes en la Iglesia. Y hay quienes podrían pensar que el transcurrir de más de 1000 años ha podido dar fin a los debates sobre las mujeres en posiciones de poder. Rosie Boycott, quien fue la primera mujer directora de 2 populares diarios británicos, no lo cree así. Cuando se lee una historia sobre alguna mujer en una posición de poder, en los primeros 2 párrafos te dicen lo que lleva puesto y cómo lleva el cabello y si tiene hijos. No dicen lo mismo si se trata de un hombre, pero sé que es parte de lo que significa ser mujer y de alguna manera es algo peyorativo, ya que con eso se sugiere que dirige una compañía y tiene hijos y que por lo tanto no está completamente concentrada en los negocios. No hablan así de los hombres. Entonces parece que el debate de los géneros sigue vivo.
y estaba en pleno apogeo mucho antes de que Juana apareciera en escena. Existieron curas mujeres en el siglo V que causaron una amarga controversia. Eso fue demasiado para el Papa Gelasio, quien incrédulo dijo: nos hemos enterado de que los asuntos sagrados se han degenerado a tal punto que las mujeres son alentadas a oficiar en altares sagrados, así como en otros asuntos reservados para el sexo masculino. Que las mujeres sepan cuál es su lugar. ¿Y cómo fue que la papisa Juana se convirtió en el Papa Juan? Juana supuestamente nació en Inglaterra, y se dice que sus familiares eran misioneros. Su padre probablemente fue sacerdote. No existía la regla del celibato para los sacerdotes en aquel entonces. Juana llegó a Roma a mediados del siglo IX. El sentimiento antifemenino de la Iglesia no había alcanzado los niveles extremos de la Edad Media, cuando las mujeres eran desdeñadas como hombres ilegítimos. Sin embargo, el sacerdocio le estaba prohibido a Juana a causa de su sexo. No se haría ninguna excepción. Solo quedaba un camino abierto si Juana deseaba continuar con su carrera dentro de la Iglesia, y ese era disfrazarse. Juana llegó a ser notoria justo en el momento en que los sacerdotes comenzaban a renunciar a sus barbas y le presentaban al mundo una apariencia pulcra y afeitada, por lo que la ausencia del vello facial no era algo que la delatara. Presumiendo que Juana no era una belleza y que no tenía la voz de un chico de coro, podía lograr mantener su secreto a través de la ropa, especialmente los hábitos de los monjes, que tradicionalmente no tenían distintivos de género. Por fortuna, ya no tenemos que pretender físicamente que somos hombres, pero es interesante que psicológicamente las mujeres aún tienen que pretender ser hombres. No se espera que lleven sus niveles propios de feminidad o la sensibilidad femenina a sus lugares de trabajo. Entonces eso fue lo que hizo. Para el mundo exterior, ella sencillamente era un hombre. Juana se convirtió en Juan, e increíblemente nadie pareció darse cuenta. Y las ambiciones originales de Juana probablemente no iban más allá de ordenarse dentro del sacerdocio. El problema es que Juana era muy buena, de hecho demasiado buena. Era una alumna brillante, muy competente a la hora de debatir, extraordinaria oradora pública, y la gente comenzó a darse cuenta. Roma elige un nuevo sacerdote. Y esa gente eran personas muy importantes que ordenaban sacerdotes, ascendían a los cardenales y elegían a los papas. Al poco tiempo, Juana tenía todo un grupo de seguidores que la apoyaban. Quizás las cosas se le salieron de las manos. Quizás Juana solo quería disfrutar el ser tan popular y divertirse un poco a costa de la jerarquía de la Iglesia. Pero una vez que comenzó a fingir, ya no había forma de detenerse. Un ascenso siguió al otro, y antes de que se diera cuenta había sido elegida como el Papa Juan. El sumo pontífice era una mujer, y nadie lo sabía. Al final, como en muchas otras cosas, al parecer fue el amor lo que le causó la ruina a Juana. La única diferencia indiscutible entre un papa y una papisa es la capacidad de dar a luz. Y si Juana quería que su permanencia en la cabecera de la Iglesia hubiese sido más larga, realmente no ha debido embarazarse. El padre de su hijo sigue siendo un personaje oscuro y sin nombre, un antiguo romance desde que eran jóvenes. El amante de la papisa, las primeras fotografías.